En esta ocasión estaremos hablando Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. Estaremos compartiendo Hechos capítulo 8, verso 14 al 17. La palabra del Señor dice así: Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiéndolo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Oramos. Señor, te damos gracias por este momento que nos das de compartir tu palabra, Señor. Por este momento que nos das de cantar tus canciones, de adorarte, Señor. Por este momento que nos das de poder reunirnos, Señor, como iglesia, a escuchar de ti. Gracias, Señor, te damos. Señor, oro por mis hermanos para que el sermón pueda llegar a tierra fértil y llevar mucho fruto. Señor, oro por mi vida. Señor, soy un hombre débil ante un Dios enormemente grandioso, soberano, omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe, todo lo ve, que todo lo puede. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos en este momento. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Sabe que este no es uno de esos textos que podemos entender de inmediato. De hecho, es probablemente una porción de la palabra, de la Escritura más utilizada por un sector del cristianismo que propone que necesitamos una segunda experiencia posterior a la conversión, donde genuinamente recibimos al Espíritu Santo manifestado por ahí, por algunas señales que la Biblia no lo dice. Pero bueno, ¿qué está pasando en Hechos 8? ¿Qué es lo que está pasando acá, en esta parte de las Escrituras? Bueno, lo primero que tenemos tenemos que tomar en cuenta es que Hechos nos narra una narrativa, nos está contando algo, una recolección de increíbles y gloriosos eventos que sucedieron en un momento específico de la fundación de la iglesia. Dios nos está abriendo una ventana, Dios nos está abriendo la puerta de par en par para ver el mover del Espíritu Santo a través de ¿quién? A través de los apóstoles, mientras ellos cumplen el mandato del Señor que marca todo el tono del libro de Hechos. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Entonces, Hechos va a narrar cómo estas palabras de nuestro Señor Jesús encontraron el cumplimiento a lo largo de años, a lo largo de kilómetros, a lo largo de diversos personajes. Pero como es una recolección de eventos durante un tiempo muy particular de la historia de la iglesia, en sus primeros días, no es el propósito del libro presentar lo que se espera como algo normativo para la iglesia. Para eso están las epístolas. De nuevo, no es el propósito de Hechos de mostrarlo lo normal en la iglesia, más bien es la recolección de eventos sucedidos que nos van contando de lo que Dios hizo en el poder de su Espíritu a través de estos personajes, a través de los apóstoles, en un momento muy especial. ¿Para qué? Para autentificar a su Hijo. Ahora, toda iglesia que espere encontrar domingo tras domingo, jueves tras jueves, lo que puede encontrar algo similar a lo sucedido en al menos 30 años
que nos narra Hechos está preparándose para ser decepcionado o engañado. Si quiere encontrar algo igual o replicar algo de lo que está pasando allí. Bueno, algo de lo que podemos saber es que Dios no es un Dios aleatorio. Y si el testimonio de las Escrituras es que todos los cristianos reciben el Espíritu Santo en su conversión, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando en Hechos 8? Es aquí donde una vez más tenemos algo particular, un momento particular, un momento específico en la historia del cristianismo. El avance del Evangelio en Samaria era un hito casi sin comparación. ¿Por qué digo esto? Bueno, sin duda sería una locura para los judíos, quienes aborrecían a los samaritanos y los consideraban peores que los perros que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué los samaritanos tuvieron que esperar a los apóstoles antes de recibir al Espíritu de Dios? ¿Por qué? Bueno, durante siglos los samaritanos y los judíos habían sido encarnizados rivales por mucho tiempo. Si los samaritanos, imagina esto, si los samaritanos hubiesen recibido el Espíritu independientemente de la iglesia de Jerusalén, esa grieta había sido de larga duración. Es más, podría haber habido dos iglesias separadas, una judía y una samaritana. Pero Dios diseñó una sola iglesia. ¿No es así? Dios diseñó una sola iglesia en que no hay judío, no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Este es un momento de influencia de la iglesia. ¿Por qué digo esto? Todavía la Biblia no está escrita. En el sentido de que están sucediendo cosas, están sucediendo eventos, los apóstoles están vivos, están liderando la iglesia. La Biblia no está escrita. Por eso dice, cuando los apóstoles oyeron, les enviaron. El fundamento del que habla Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Vemos entonces que Dios en su gracia y como única vez en todo el relato bíblico, Él va a retener la impartición del Espíritu Santo a los samaritanos. ¿Hasta qué? Hasta que lleguen los apóstoles. Hasta que los apóstoles estuvieran allí. Felipe había llevado el Evangelio a Samaria, pero él no era apóstol. No es que él había predicado algo diferente a lo que los apóstoles estaban predicando. No es así. En este momento y como única vez en toda la Escritura, Dios ha detenido la impartición del Espíritu Santo a nuevos creyentes, hasta que el grupo más esencial de la historia de la iglesia, los apóstoles de Jesús, esas personas estuvieran presentes y pudieran ¿qué? Testificar e impartir el Espíritu de Dios. De nuevo, un momento particular que debía cementar en todo el mundo la realidad de que la salvación había llegado para todos, no solamente para judíos, sino para todos, que no hay nadie suficientemente lejos de la gracia salvífica de Dios. Si tú hoy en día dices, estoy muy lejos del Señor, no tengo esa oportunidad, no, sí la tienes, sí que la tienes.
tuvieron los samaritanos en su momento. De tener que esperar la impartición del Espíritu Santo por parte de los apóstoles, le mostraba a la iglesia y todo el mundo la importancia de estos varones. Estos eran los que escribirían el libro que regiría nuestra fe y nuestra práctica. Estas personas, estos hombres, eran los que siguieron a Jesús desde el principio. Pero escuche esto, estos hombres eran los llamados por Jesús. Eran los llamados por Jesús especialmente. Y son ellos los que autentificaban quién conoce genuinamente al Señor. Una vez más, esto era necesario, puesto que todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. ¿Cómo sabrían a quién creerle? ¿Cómo saber de quién venía la verdad genuinamente de parte de Dios? Los samaritanos, al recibir el espíritu de los apóstoles, el espíritu de Dios, quedaría cimentado en sus mentes, quedaría grabado en sus corazones, que este era un grupo especial, que este era un grupo a quien había de creerle. Tan importante era esa impartición del Espíritu por parte de los apóstoles que de inmediato, si usted sigue leyendo, el texto nos lleva a hablar de un tal Simón el Mago que quería comprar eso que ellos habían recibido. Pero mi hermano, déjeme decirle algo. Eso no tiene valor. ¿Una vida tiene valor? No. ¿Un hijo tiene valor? No. El Espíritu de Dios, esa salvación, no tiene valor. Ahora, imagínense cuántos hombres así alrededor de Jerusalén, de Judea, de Samaria y en los confines de la tierra había. Bueno, no hay que imaginarse mucho porque hoy en día tenemos gente que tima a las personas queriendo vender algo que es sumamente gratis. Por tanto, el que fueran los apóstoles quien impartieran el Espíritu Santo, luego serviría para testificar la veracidad, la verdad de estos hombres. Esto era de vital importancia para la iglesia naciente, que recién estaba en sus primeros días, puesto que ellos eran los que iban a predicar acerca de Jesús. Ellos iban a predicar la verdad por todos lados. Y la profecía se estaba cumpliendo. Todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo y recibiría su espíritu. No importa si era judío, no importa si era gentil, ni siquiera los samaritanos estaban fuera del alcance del amor de nuestro Señor Jesús. Fueron los apóstoles quienes impartieron ese don. ¿Para qué? ¿Para qué hicieron eso? Para dejar evidencia de que estos hombres eran llamados, eran enviados por nuestro Señor Jesús. Era necesario esclarecer quién era quién. Era necesario esclarecer quién sería salvo. Era necesario esclarecer quién predicaría de la salvación. Como hoy en día hay muchas personas que mienten, en ese momento también había muchas personas que hablaban lo que no era verdad. Hechos nos muestra eventos extraordinarios. Vamos a ver en el libro, y fuimos viendo en Hechos, eventos extraordinarios y que nunca más se repitieron en el testimonio bíblico. Y tampoco, escuche esto, y tampoco no son llamados a repetirse. Momentos únicos, irrepetibles. No cabe duda de que hoy
el día de la salvación está con nosotros. No cabe duda que también la salvación es para los gentiles, para nosotros. No cabe duda que también la salvación es para los peores de los peores. Hay un dicho que se dice, este no tiene perdón de Dios. Bueno, en realidad sí lo tiene. Si esa persona escucha el Evangelio, se arrepiente, cree en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, en lo que Cristo vino y cumplió la ley, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió como el peor. ¿Por quién? Por usted, por mí. Y puede ser salvo. Si cree, puede ser salvo. Ya tenemos las Escrituras. Ya tenemos las Escrituras aquí al alcance de nuestras manos. Y es en base a ella que sabemos quién viene de Dios. Era en base a los apóstoles que sabían quién venía de Dios y quién no. Y quién no. Mi hermano, termino. Nadie puede decir que Cristo es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede decir esa verdad si no es por el Espíritu Santo. El verdadero cristiano no puede profetizar a Cristo si no es por el Espíritu de Dios. No puede profesar a Cristo si no es por el Espíritu de Dios. Él nos hace en nuestras vidas una obra sobrenatural, como lo hizo con los samaritanos. Él nos hace ver cómo Él nos puede dar esa salvación por medio de su palabra, que la tenemos hoy aquí. Entonces, gocémonos en saber que nosotros también somos hijos de Dios, habitados por el Espíritu Santo, así como lo hizo Felipe en su momento en Samaria y lo hicieron muchas personas a lo largo de la historia de la iglesia, predicando el Evangelio, hablando del Señor Jesús. Así nosotros tenemos que anunciar esa verdad a toda criatura. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por esta porción de las Escrituras. Señor, gracias porque un día te revelaste